Dice así la palabra de nuestro Dios. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El tema de esta predicación es el cristiano como ciudadano. El cristiano como ciudadano. Hoy en México vivimos un tiempo electoral, tiempo de mucha política. Y como cristianos vivimos dentro de este país, el cual en este tiempo pues está mucha actividad política por puestos gubernamentales, y la pregunta que muchos se hacen: ¿cuál es la postura que debe de tomar un cristiano o una cristiana frente a lo que nos toca vivir? ¿Podemos ser parte de la política? ¿Hasta dónde? ¿Tenemos que abstenernos? ¿Podemos ocupar puestos políticos? ¿Está en contra de Dios? ¿No está en contra de Dios? ¿Podemos inclusive formar un partido político cristiano? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hasta dónde puede llegar el cristiano? Y sabe que todas esas preguntas están en la Biblia. Están ahí. Las respuestas a esas preguntas están en la Biblia. Y el cristiano muchas veces, cuando no conoce estos temas, pues muchas veces se equivoca. Y muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, llegamos a cometer errores. Yo siempre he invitado a la iglesia que si nos damos a la tarea de escudriñar la Biblia, vamos a encontrar respuestas a las preguntas. Y una de ellas, en este momento, usted enciende el televisor y las campañas al por mayor, en las redes sociales, en la radio, no se diga, es un tiempo muy fuerte y muchos cristianos están dentro, algunos se mantienen, otros dicen: yo no voy a votar, yo me abstengo de esto, no creo en eso. Pues la pregunta que surge después de mencionarles lo que les hablo como introducción es: ¿hasta dónde el cristiano puede encontrar un equilibrio en relación a este mundo? Porque finalmente vivimos en México, no podemos salirnos de México. ¿Hasta dónde podemos encontrar, o dónde puede encontrar o encuentra el equilibrio el cristiano en este mundo, bajo la autoridad del gobierno que nos toca y muchas cosas más? Considerando que de repente vienen a nuestras vidas ciertos pasajes los cuales nos confrontan y muchas veces nos quedamos nosotros: ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? Porque, por ejemplo, dejo un apartado ahí, vamos a tener un poco de introducción y quizás muy extensa. Pero en Filipenses 3:17 encontramos un pasaje donde Pablo recalca que somos ciudadanos del cielo. Entonces mucha gente dice: bueno, ¿para qué entonces me involucro en las cosas de este mundo si yo no tengo nada que ver? Y creo que lo que Dios quiere mostrarnos esta tarde es aprender. Filipenses 3:17: hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que dicen ser, pero no son cristianos realmente. Y dice el 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Pablo lo que está aquí describiendo son las cosas terrenales y personas que solamente atienden el aquí y el ahora. Y hablar de política es hablar de aquí en la tierra.
Entonces Pablo confronta y les llama enemigos de la cruz porque solamente están pensando en lo terrenal. Si hablamos de cristianos entonces en cuanto a este pasaje que están en la política, ¿en qué están pensando? ¿En Dios? No, están pensando en lo terrenal, en un bienestar terrenal, según el pasaje que estamos aquí viendo. Vea lo que dice el 20. Más, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Es un contraste. Por un lado encontramos a un Pablo mencionando y desglosando a aquellos que piensan en el aquí y en el ahora, y por otro lado le dice a los filipenses, pero ustedes filipenses no son de este mundo, ustedes son de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tenemos aquí un contraste, tenemos a un Pablo que por un lado habla en cuanto al tema de las cosas terrenales y dice, son enemigos de la cruz. Todos los que están involucrados en esas cosas, según Pablo, son enemigos de la cruz. Nos llama a ubicarnos que somos ciudadanos de los cielos y que somos peregrinos y extranjeros. Entonces la pregunta, pastor, ¿entramos o no entramos? Eso lo vamos a ver a lo largo de la predicación. Efesios capítulo 2, 19. El apóstol Pablo a los efesios les habla también en relación a que su vida, aunque vivimos en esta tierra, le dice a los efesios en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le dice a los efesios que ahora somos ciudadanos, que pertenecemos a un grupo especial y selecto, llamado como familia de Dios. Tristemente, hace unos meses atrás, tuvimos un conflicto en una iglesia, porque cierto sector de la iglesia son de un partido y el otro es contrario. Unos son amarillos y otros son rojos. Y como los amarillos perdieron, ¿saben qué pasó? Dejaron de congregarse. Fuimos y los visitamos, y cuando los fuimos a visitar, pastor, ¿sabe por qué no voy a la iglesia? Porque los otros hicieron trampa, y mientras estén los rojos en el templo, no vamos a ir al templo. Y yo digo, Señor mío, ¿qué hacemos? Tristemente, cuando no hay un entender claro de las cosas de Dios, suceden cosas como las que le acabo de mencionar, porque falta madurez. Lo que Pablo está diciendo, que los cristianos vivimos en un nivel superior, pertenecemos a una familia, y si el otro es rojo y tú eres amarillo, ¿eso qué tiene que ver con tu salvación y con tu hermano? Entonces encontramos que la Biblia nos habla a nosotros de que somos personas que pertenecemos a Dios, que somos un grupo selecto y que vivimos en un nivel celestial. En 2 Corintios 6:17, no lo busque, pero anótelo, se lo voy a leer. Por lo cual, dice Corintios, Pablo a los Corintios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que Corintios habla acerca es de no comprometernos con las cosas de esta tierra, porque al final nos contaminamos. ¿Cuántos cristianos que han incursionado en la política, después de que terminan estas campañas, salen con aires de políticos y de entendedores de las cosas, muy lastimados y dejando a un lado las cosas importantes, que son las cosas de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La palabra es muy clara en cuanto al tema de cuál es la posición del cristiano en este mundo, pero pastor, aún no hemos llegado al tema de cómo tenemos que vivir entonces en un país donde hay cuestiones políticas y donde nos involucran o nos involucramos directa o indirectamente, y cuál debe de ser la posición del cristiano. Lo que les estoy compartiendo, hermanos, es el panorama de lo que la Biblia enseña en cuanto a nosotros como hijos de Dios en este mundo. No perder el objetivo, que somos de paso en esta tierra.
Y tener una amistad con este mundo nos hace enemigos de Dios, según dice Santiago 4:4. Al final concluye Santiago 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, aquí mundo, hermanos, en Santiago 4:4, no habla de la creación, habla de la manera de pensar de la sociedad, del aquí y del ahora. Hoy todos tienen que entrarle a un color. Todos tienen que formarse o afianzarse detrás de un color, si no, no eres parte de México. Pero la Biblia nos dice a nosotros que todo aquel que se constituye amigo de ese pensamiento, se constituye enemigo de Dios, según Santiago 4:4. Entonces, hermanos, si somos ciudadanos del cielo y pertenecemos a una asamblea de personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y Dios nos llama como familia de Dios, entonces podemos concluir que es nuestro deber estar ocupados en las cosas de Dios, según lo que hemos leído. Pero vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos con el pasaje que hemos leído, que aún no hemos llegado, pero vamos a llegar allá. Una cita más, primera de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Después de haber leído los pasajes que hemos leído, surgen dos preguntas. ¿Cuál es la relación de un creyente frente a la autoridad de este mundo? La segunda pregunta es ¿cómo debemos de responder a este mundo hablando de temas políticos, entre muchos? Cuando Pedro escribe esta carta a sus oyentes que tenían en ese momento, a los cristianos dispersos por causa del Evangelio, ellos estaban siendo oprimidos por el gobierno romano, estaban siendo perseguidos y aún llevados a martirizarlos por causa de Cristo. Ese es el contexto cuando Pedro escribe esta carta. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes que están siendo perseguidos por los romanos y están siendo martirizados, cristianos, judíos, ustedes son un linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Lo que Pedro les está diciendo a ellos, ustedes pertenecen a un grupo selecto, escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Pedro tenía en mente la persecución de estos cristianos judíos, él sabía que para poder dar testimonio de Cristo, no podías pertenecer a ese mundo romano. Porque imagínense, ¿qué testimonio vamos a dar los cristianos si estamos involucrados en esas cosas? ¿Cómo vamos a hablar de honestidad cuando donde estamos no es honesto el asunto? Entonces Pedro lo que está haciendo es recalcarles a ellos que son llamados a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fíjese que después de que Pedro escribe esto a los cristianos dispersos por causa del Evangelio, en el capítulo 2, versículo 13 de la misma carta, los confronta con algo fortísimo. Allá adelante, acompáñenme. Primera de Pedro 2:13. Después de que les menciona que son un grupo selecto, les da esto y se los confronta y les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y esto les afectó a ellos. Bueno, entonces, ¿me alineo o no me alineo? ¿Soy o no soy? Aquí Pedro está diciendo que tenemos que someternos. Yo puedo participar entonces porque me estoy sometiendo. Eso es lo que la palabra dice. El 14, ya los gobernadores, como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Aquí lo que Pedro dice es por causa del Señor. Te tengo que decir que tú debes de participar en la sociedad en la cual te toca vivir. Si usted se da cuenta, estamos viendo dos escenarios. Nos estamos moviendo de un escenario que Pablo plantea y que ahora Pedro nos está llevando, al cual nos ubica en lo que estamos viviendo.
Nos tenemos que sujetar. Pero ¿cuál es el balance en este momento? Y es ahí donde Dios quiere que tengamos un balance y aprendamos en esta hora en el Señor. En el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice al final? Honrad a Dios. Y esto es fuerte, hermanos, porque lo que Dios quiere es despertar en nuestras vidas la inquietud de cuál debe de ser el balance. Porque no solamente Pedro aborda el tema, Pablo en Romanos capítulo 13 también habla en cuanto al tema de sujetarnos a los gobernantes. Y vamos a ver este pasaje, Romanos 13, donde Pablo habla y hace mención que Dios mismo establece los gobiernos y cómo debe de entrar aquel que es hijo de Dios dentro del gobierno en el cual está viviendo. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿me ayuda a leer? Hasta el mismo que está ahorita frente al gobierno aquí en México es puesto por Dios, según este pasaje. Entonces Dios quiere llevarnos a un nivel en el cual podamos encontrar un equilibrio, considerando su palabra. Dice que todas son puestas por Dios, establecidas por Dios. Dentro de su soberanía Dios establece un gobierno. El versículo 2, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, aquel que no se sujeta a las leyes terrenales trae una consecuencia delante de Dios, y que debe de estar enterado el cristiano de ese mover dentro del lugar donde está viviendo. El gobierno ha sido establecido por Dios para que se establezcan leyes, para que gobierne al pueblo el cual se encuentre. Y aún los malos gobiernos también están establecidos por Dios. Aunque tal pareciera que Dios no estuviera ahí, Dios está en ese lugar. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dios llama a los cristianos a someterse a las reglas. Por ahí yo he encontrado uno que otro despistado que dice: yo me aventé el semáforo en rojo y no me importan las leyes. El 15 de septiembre yo no lo observo. Estamos desobedeciendo a las leyes. Entonces encontramos un pasaje en el cual nos habla de un lugar. Dios nos mueve de la parte espiritual a la parte terrenal. Con esa base vamos a ver entonces ahora sí el pasaje que hemos leído de Mateo 17. Y vamos a Mateo 17, 22. En este momento tenemos dos escenarios. Por un lado, Dios nos llama a que no perdamos de vista que estamos de paso en esta tierra. Pero por otro lado también nos habla de que tenemos que sujetarnos al gobierno en el cual nos encontramos, cualesquiera que sea. 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En este capítulo 17, yo lo decía hace 8 días, del capítulo 17, el capítulo 18, el 19 y el 20, Jesús tiene un momento especial con sus discípulos. Muy especial. Ya no tiene tiempo con las multitudes. Estamos a 6 meses de que Él sea entregado, entra a Jerusalén y sea crucificado y luego resucite. Pero el capítulo 17, el 18, el 19 y el 20 está con sus discípulos. Les habla del tema de la convivencia, del ofender, de la disciplina, del perdón, del divorcio, etcétera. Entonces el capítulo 17 está con ellos y les habla acerca de lo que va a suceder. Y les dice en el 23: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque no entendieron el tema de la resurrección. Ellos solamente se quedaron en que Jesús tendría que morir. No lograban entender de que ir a la cruz implicaba de que al tercer día iba a resucitar y darnos salvación.
Ellos no lograron entender la resurrección, por eso ellos se entristecieron. No se corta el tema, es un tiempo que continúa. Llegamos al 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Encontramos entonces aquí a un grupo de recolectores de impuestos. Ahora, aquí habla del tema de los dracmas. No está hablando de impuestos romanos, porque los impuestos romanos, ¿quién los cobraba? Al César, y tenía su gente que eran los publicanos. Aquí no están los publicanos. Este es un impuesto que se pagaba por el templo, que era un impuesto judío para los judíos. Por eso habla de dracmas. Entonces encontramos un momento en el cual Jesús va hacia Capernaum y sacan con Jesús unas personas que van a cobrarle los 2 dracmas al maestro. Este impuesto tenía que ver o era relacionado con el templo. Dentro del sistema judío tenía que pagarse. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 11 hasta el 15. Ahí encontramos dónde surge este tema de recolectar los dracmas. Aunque el término dracma es griego, pero en Éxodo el 30, versículo 11, encontramos entonces de que nos habla en cuanto a este tributo para el templo, que tenía que ver con la construcción y todos los quehaceres que tenían que ver con el templo. Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Y regresamos a Mateo 17, 24. Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo en el tiempo de Moisés, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo esto equivale a un día de salario. Todo el que se ha contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda que dice a Jehová. Y esto no era opcional, era una obligación. Ser parte del pueblo de Israel era una obligación participar de esta ofrenda, que luego se convirtió en un impuesto. Dice el 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Todos tendrían que entrarle, el rico como el pobre. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces encontramos de que eso estaba registrado desde el Éxodo. Vamos entonces, regresamos a Mateo 17, 24. Era importante saber de dónde salió este tema. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? La palabra dracma, o la medida dracma, es un medio de peso que equivale a medio ciclo y corresponde a un salario mínimo. Ahora la pregunta, ¿por qué 2 dracmas? ¿Por qué le estaban pidiendo 2? Vamos a verlo. Versículo 25. Él dijo sí. Pedro dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra. Y cuando le dice ¿qué te parece, Simón?, era porque Jesús ya sabía lo que le habían dicho en cuanto al tema de los dracmas y de pagar el impuesto. Jesús era omnisciente y él sabía lo que estaba pasando. Y lo que le dice Jesús: ¿sabes qué, Simón? ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es una pregunta. Cuando hacen un asunto de gobierno entre las familias políticas, ¿a quién le aplican la ley? ¿A sus hijos que tienen casa o al pueblo? La respuesta es al pueblo, porque ahí Pedro también lo contesta. Versículo 26. El 26. Pedro les dijo: de los extraños. Jesús les dijo: luego a los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender a los judíos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. Este estatero es un tipo de medida, el cual equivalía a los 2 dracmas. Lo que estamos leyendo aquí, que Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no pago impuestos. ¿Por qué tengo que pagarlos? Al final Jesús no lo hizo por él, por pagar el impuesto, sino que él lo hizo para que aprendiéramos, en ese tiempo Pedro y yo y nosotros, que lo que nos toca hacer en esta tierra como ciudadanos, tenemos que cumplir lo que nos demanda la ley. Jesús le dijo, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, una moneda de 4 dracmas. Tómalo, dáselo por ti y dáselo por ti y por mí. Una provisión entregada donde se cumplía todo. Al final, después de leer este pasaje, hermanos, podemos llegar y entender que todo aquello que nos demanda en esta tierra el gobierno, mientras no violente las cosas o la ley de Dios, somos llamados nosotros a cumplir. Mientras el gobierno no nos lleve a nosotros a violentar lo que Dios ha establecido, somos llamados nosotros a cumplir en cada una de las tareas que nos encomienda en este gobierno, porque el gobierno es puesto también por Dios y uno debe de tener mucho cuidado al no hacerlo. Por eso entonces encontramos un pasaje en el cual Jesús nos enseña que Él mismo pagó los dracmas. Continuamos leyendo el pasaje. Sin embargo, Jesús le dice, para no ofenderlos, ve al mar. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer las cosas como corresponden, porque Dios nos llama a nosotros a que cumplamos. Vamos a una cita más, Hechos 5:29. Hechos 5:29. ¿En qué momento deja el cristiano de atender las leyes que el gobierno donde vive están violentando la ley de Dios? Dice aquí Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno en algún momento intenta violentar las leyes de Dios, en ese momento es cuando el cristiano dice, yo no puedo continuar con eso. Un ejemplo, si el gobierno impone, por ejemplo, de que alguien tiene que abortar, ahí está violentando la ley de Dios. O sea, ahí cuando el hombre se detiene, el Hijo de Dios, y dice, yo no puedo participar de esas leyes. Porque antes de que esté el gobierno, está la ley divina de Dios, y no puedo violentarla. Pero si la ley terrenal está regida por la ley celestial, entonces tenemos que cumplirla. Porque a través de cumplirla, Dios es glorificado y Dios es exaltado. Entonces esta tarde, hermanos, la pregunta o el tema es el creyente como ciudadano. ¿Qué tiene que hacer? Cumplir lo que el gobierno donde está viviendo le confiere, sin olvidar que estamos de paso. Yo le comentaba hace rato el testimonio de este grupo de personas en la iglesia. No podemos llegar a esos extremos. Por ejemplo, el día que venga el tema que nos toque votar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Votar. Pero ¿sabes qué? No por eso faltar a lo que nos confiere Dios. Primero son las cosas de Dios. Cumplimos, pero tampoco descuidamos lo que Dios nos habla en su palabra.